¿cómo están ustedes? Espero que todos muy bien. Este es mi deseo, es el deseo de que desde el espejo podamos seguir reflejando realidades, temáticas, especialistas, miradas que habitualmente no se hacen, porque, bueno, a veces las agendas noticiosas pasan por otro lugar. Entonces nosotros en nuestros canales queremos abrir este espacio para entender más, aprovechando que también la pandemia hizo que esta vía de comunicación entre nosotros y ustedes, entre ustedes y nosotros, sea de esta forma. También podemos de alguna manera acceder a especialistas de nuestro país, del exterior, con mayor fluidez que si los citáramos a un set de grabación. Yo estoy recibiendo con muchísimo gusto al doctor Roberto Ventura. Él es neuropsicólogo, es psiquiatra, es neurólogo, es decir, tiene una cantidad de especialidades que avalan, bueno, no solo su trabajo como profesional en el Uruguay y en el exterior, sino también esta aproximación que queremos hacer con él sobre un tema que a nosotros, a mí en particular, me atrae muchísimo, tanto que he tenido formación en estas áreas para entender más. Yo les estoy hablando sobre la relación, el eje cerebro-mente, por ende, tal vez aparezca la conciencia. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Gracias por la invitación, Raquel, y poder compartir este tema tan apasionante, ¿verdad? Sí, de verdad que sí. Hay un eje, ¿verdad? El otro día trataba con una licenciada en alimentación y demás, el eje cerebro-intestinos. Y bueno, y capaz que antes está este eje. El eje... Sí, y es un eje que tiene pero mucha historia, que abarca casi 5.000 años, desde los primeros documentos científicos. Si te parece bien, podemos comenzar un poquito con la historia de esta Claro, correlación. porque siempre se vivió integrado por la humanidad, por digamos, el progreso civilizatorio y demás, el cerebro y mente, o se veía la mente como un subproducto del cerebro. Bueno, esta historia atravesó muchos periodos. Fíjate que los primeros documentos científicos que se conocen datan de 5.000 años, donde empiezan las primeras inscripciones en los papiros por parte de los médicos egipcios sobre historias clínicas. Se conoce la primera historia clínica que, justamente como la publicó Eric Kandel, habla de un trastorno de la memoria después de un traumatismo del cráneo muy importante. Se conocen papiros de 48 historias clínicas donde aparecen desde epilepsias hasta problemas del lenguaje, problemas de déficit motores, problemas de memoria por lesión cerebral. De alguna manera ya empiezan, y así en las pirámides de Egipto y en papiros aparece una palabra que incluso denota cerebro, o tal vez encéfalo, que es lo que sacaban del cuerpo cuando momificaban a las personas. Desde hace 5.000 años ya se conoce entonces esta correlación de alteraciones del comportamiento y de la cognición, de las facultades intelectuales, por lesión cerebral. Si uno quisiera ordenar toda esta historia, atravesaría por 4 periodos. Un periodo tal vez preclásico, antes de 1861. Un periodo clásico, desde 1861 a 1955, y de 1955 al 75 un periodo moderno, y del 75 para acá es un periodo contemporáneo. ¿Por qué se dividen estas 4 etapas? Están estudiadas incluso en la neuropsicología, que yo me dedico a la neurología cognitivo-comportamental, y estudiamos la historia de estas ideas. Es porque pasaron varias cosas y varios hitos. Por ejemplo, había una hipótesis que se llamaba hipótesis cerebral, ya hace como 2.000 años, 3.000 años. Hipótesis cerebral que decía, la mente depende de alguna manera de lo que intentamos describir como encéfalo. ¿Sabés que las primeras craneotomías las que se practicaban y en algunos pueblos todavía indígenas se siguen practicando, apuntan entonces al cerebro? ¿Por qué?
motivos religiosos o lo que fuera, pero se modificaba el comportamiento de la persona, o intentaba modificarse a través de estas lesiones del casco óseo, y que a veces el paciente podía vivir o no vivir. Al mismo tiempo, en contemporáneas craneotomías estaban estas inscripciones de papiros egipcios, y después, con la historia, se fueron conociendo los nuevos pensamientos de filósofos. Y de alguna manera habían algunos adheridos a la hipótesis cerebral, como Almeón de Crotona, que decía, por ejemplo, la cabeza es la parte más cercana a los cielos. Por esta razón, tiene el órgano más divino, es el más divino, que contiene la conducta y el pensamiento humano. El estudio de la mente comienza por el estudio del cerebro, decía Hipócrates. Hipócrates decía, por ejemplo, los hombres deben saber que es del encéfalo y solo del encéfalo donde surgen nuestras alegrías, risas, tristezas. A través de él pensamos, distinguimos lo bueno de lo malo, lo real de lo irreal. Tenemos preocupaciones a veces con sentido y sin sentido, y esto depende del órgano cerebral. Esto ya en el siglo V a.C. Los que no apoyaban la hipótesis cerebral, como Empédocles, decía, el corazón es el asiento del alma. Aristóteles decía, el corazón es el asiento del alma y el cerebro sirve para enfriar la sangre. Por ejemplo, hipótesis basadas no en argumentos científicos, pero de alguna manera eran las ideas que movían en la época. Hasta que aparece Aristóteles con lo que se llama el mentalismo. El mentalismo, estamos hablando de 380 años antes de Cristo, él decía, hay una psiquis que es inmaterial, es independiente del cuerpo. Después tenemos el cuerpo y después la mente actúa sobre el cuerpo a través del corazón. Galeno, en la época del Imperio Romano, por el año 1200 y algo, él adhería a esta hipótesis cerebral. Él decía, en cuanto a la localización, creo que depende del cerebro y la psiquis igual está en los ventrículos cerebrales. ¿Qué es eso? Son espacios, son cavidades normales que tiene nuestro cerebro donde circula el líquido cefalorraquídeo. Cuando abrían el cerebro y de alguna manera veían esos ventrículos, pensaban que habían capacidades psíquicas que de alguna manera circulaban por nuestro cerebro. Y decían, vamos a llamar a esto la hipótesis ventricular de la psiquis. Así tenemos un ventrículo anterior o célula fantástica, ventrículo medio o logística, y el ventrículo posterior que tiene que ver con la memoria. El ventrículo de más adelante, el anterior, tenía que ver con lo que ellos llamaban el sentido común, con la toma de decisiones. El posterior tenía que ver con la memoria, cómo memorizábamos las cosas. Hasta hay dibujos de esto que abarcan hasta el año 1501 y 1506, se registran dibujos de una cabeza de una persona con los ventrículos, y Nemesio y San Agustín, que estudiaron tanto también este tema, trabajaban sobre problemas que podían tener cada ventrículo y la alteración que daban en la psiquis. Ahora pasa el tiempo y aparece el dualismo con Descartes. Él también apoya una mente inmaterial, el cuerpo, y una mente que actúa sobre el cuerpo, y estamos dicotomizando. De acá la palabra dicotomía cartesiana o tricotomía, que si uno lee bien a Descartes, hay lugares del texto donde uno no está seguro si él defendió o no la dicotomía, porque eran épocas muy difíciles donde tenía que estar muy emparejado con el discurso de la Iglesia Católica en la época. Él llegó a decir, por ejemplo, que la mente inmaterial y el cerebro estaban compuestos de la misma alma que los cuerpos inanimados, por ejemplo, una cosa que parece una contradicción. Empezamos después con otro periodo y aparecen, por el año 1730, aparece una nueva enfoque que se llama la localización discreta de las capacidades intelectuales. Thomas Reid, por el año 1716, y Stewart crean una lista de localización una lista de capacidades intelectuales, la inteligencia, la memoria, el lenguaje. También decían que defendían la hipótesis ventricular, pero hay un avance grande donde se funda una nueva corriente de pensamiento que se llamó frenología. La frenología era una pseudociencia, pero estamos hablando ya del año 1730, 1740, donde aparecen una profesión extraña, que eran los palpadores de cráneo. Ahí la gente palpaba el cráneo de la persona y de alguna manera trataba de
decirte qué capacidades tenías más desarrolladas o no. Porque la frenología, el avance que hace es que saca del ventrículo la psiquis y la pone en el cerebro. Y dicen, bueno, según la capacidad que tenga esta persona, como el cerebro está compuesto de múltiples órganos según la cantidad de capacidades que tengan, el cerebro empuja hacia afuera, porque se desarrolla más esa capacidad, y eso se podía palpar desde afuera, una especie de psicodiagnóstico palpable. El cerebro es el órgano del espíritu, es un agregado de muchos órganos, en sus muchas partes existen especializaciones, y cada órgano cerebral genera facultades mentales proporcionadas al tamaño del órgano, y los órganos pueden identificarse desde el exterior. Así palpaban, ¿verdad? Y era toda una especie de profesión que hacían incluso estas palpaciones en los domicilios de las personas. Spurzheim hace un diagrama y hace dibujos. En aquella época, por el 1750 y 1800, circulaban unas figuras que hacían un diagrama que como que cuadriculaban el cráneo y aparecían hasta dibujos y escenas según las capacidades localizadas en esa zona. Curiosamente no estaba basado en el método científico, pero de alguna manera ya localizaban y creaban una idea que el cerebro se especializa en cosas. Es la primera idea en que el cerebro puede especializarse en esas capacidades individuales. Ahora, el diagrama de Spurzheim muestra escenas, ¿verdad?, que es como una cartografía del cráneo, donde representan una balanza que es la justicia, veneración y benevolencia, que son palabras donde localizaron, mirá qué increíble, hace 300 años localizaron en esa zona, que tiene que ver con el lóbulo frontal y la unión de los parietales, la capacidad de toma de decisiones. Ponían, Exacto, pero no estaban muy equivocados, ¿no? claro, Porque lo el lóbulo curioso frontal hoy creo que tiene esa es función, tal está cual, comprobado, ¿no? es tal cual, tal cual. Lo que pasa es que no era palpable a través del cráneo, que eso no era Claro, real, y que en la zona increíble era que a través del increíble, cráneo y sí, ellos pudieran notar las distintas dimensiones, facultades formas, intelectuales, protuberancias, seguro, en fin. las diferentes facultades intelectuales, increíble. Y de alguna manera, sí, unos centímetros para adentro, el lóbulo frontal y su unión con los parietales tiene que ver con esto que hoy llamamos función ejecutiva y toma de decisiones. Si vos ves esos dibujos, pero más antes del año 1500 y 1550, aparecen una serie de líneas que van desde los sentidos, desde el oído, la vista, el olfato, el gusto, el tacto. Todas esas líneas confluyen dibujadas en el lóbulo frontal, en el casco óseo, digamos. Y por eso, como unía varios sentidos, decían que era el sentido común. ¿Qué era? Y ahí nace la idea del concepto, era la capacidad de tomar una decisión adecuada según los estímulos del ambiente y lo que vos podías sentir. Había una persona llamada Florence, que vivió hasta el año 1867, que él no estaba de acuerdo con las localizaciones. Por eso decía la teoría holística de la función cerebral, decía que el cerebro no estaba especializado, y siempre había una contraparte de todo lo que se decía en ese momento. Ahora, en busca del órgano cerebral y de las capacidades, aparece el método científico, con un pionero en esto que fue Paul Broca. Paul Broca era un neurólogo francés, y ya estamos entrando en el periodo clásico, donde identifica y se da cuenta que hay lesiones del lóbulo frontal izquierdo, y él recopila 6 pacientes con lesiones cerebrales, con un infarto, que alteran el habla, y crean lo que se llamaba ya desde aquella época una afasia, que era una alteración del lenguaje por una lesión discreta cerebral. Entonces él publica este trabajo con 6 pacientes lesionados en el lóbulo frontal izquierdo. Después aparece Carlos Wernicke en Alemania, que también localiza otras zonas del lenguaje, eran contemporáneos pero no se carteaban entre ellos. No existía internet tampoco, estamos hablando de 1888, estamos hablando de varios años para atrás. Ahora, Wernicke descubre áreas del lenguaje también, y descubre áreas que tienen que ver con la memoria. Y él estudia lo que se llamó después la encefalopatía de Wernicke, las lesiones del alcoholismo en el cerebro, alcoholismo crónico, que causaban cuadros confusionales y trastornos de la memoria. Al mismo tiempo, Ahora, otro todo autor, eso, doctor, en la experiencia digamos,
porque los pacientes se accidentaban y accedían al cerebro, no, Claro, no, no la resonancia ni ninguna otra claro, cuestión. claro, los métodos diagnósticos de aquella época, imagínate que estamos hablando de 200 años atrás, ¿verdad? Eran justamente la correlación anatomoclínica que ayudaba. Tanto Broca como Wernicke descubren que hay áreas del hemisferio izquierdo que tienen que ver con el lenguaje y por eso hoy por hoy esas áreas llevan el nombre de ellos. El área 44 del lóbulo frontal izquierdo se llama área de Broca y el área 22 del lóbulo temporal izquierdo se llama área de Wernicke. Y también otro colega ruso en 1888 describe un trastorno de memoria por lesión cerebral que es a Sergei-Korsakov y describe lo que hoy conocemos como el síndrome de Korsakov, cada uno le ponía su nombre, que era un trastorno amnésico que de alguna manera aparecía por el alcoholismo crónico en esos pacientes. Hoy se sabe que el alcohol no es la única causa y que tiene que ver la deficiencia de vitamina B1, y hay otras causas que son vasculares traumáticas que no tienen que ver con vitamina B1, pero que causan este síndrome. Ahora pasa el tiempo y aparece un neurólogo francés en 1902 que describe otras cosas. Estamos hablando de esta correlación. Todavía se seguía manteniendo ese dualismo en algunos pensadores, pero de parte de los médicos se veía que directamente la lesión cerebral producía modificaciones de comportamiento y de la psiquis. ¿Qué ve Dejerin? Dejerin ve que en un traumatismo de cráneo severo hay una mano que no obedece el cuerpo o la voluntad. Hay una mano que parece que es extranjera al cuerpo y una mano que rompe todo lo que hace la izquierda, que si vos te abrochás, la otra mano desabrocha. Y esta alteración que se llamó dispraxia diagonística, que era síndrome de las manos que se pelean, porque es como que obedecen a voluntades algo diferentes, se llamó síndrome de desconexión interhemisférica cerebral. La describe primero que nada en 1902 Dejerin, que es un médico neurólogo en la Salpêtrière. Pasa el tiempo y esta correlación se va afianzando porque empiezan otros estudios. Ya desde 1848 se conocía en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, un ferroviario que estaba colocando los rieles del ferrocarril en Nueva Inglaterra y explota un barreno porque ellos ponían dinamita para poder hacer el camino hacia los rieles del ferrocarril, y esa barra de hierro donde él comprimía la pólvora para que explotara, le atraviesa el cráneo y le atraviesa desde el pómulo izquierdo a todo el lóbulo frontal izquierdo y parte del derecho. Aunque te parezca mentira, a pesar de esa lesión que es literalmente un agujero, la barra sigue de largo, lo que se conoció con esta patología, que ni siquiera le hizo estar en coma, no se desmayó, vivió, y el doctor Harlow, que lo llevó en la carreta allá en Estados Unidos a un hospital, ahí vieron que este tipo de lesiones que parecían sordas, parecía que el lóbulo frontal mucho no originaba, y sobre todo el derecho, que hoy se sabe que tiene mucho que ver con el tema de la personalidad y la forma de ser, que no daba coma y que no importaba mucho, pero este señor Phineas Gage en su vida no pudo tomar decisiones en forma acertada. Pues sabés que de Nueva Inglaterra se vino a Chile, fundó una empresa de carretas y de cartas, de diligencias, y le fue horrible, planificó todo mal, se fundió y volvió a Estados Unidos, y él fallece en la ciudad de San Francisco viviendo con su madre, que tuvo que acobijarlo de alguna manera porque él no era independiente. Ahí ya se empieza a dar cuenta el mundo neurocientífico que el lóbulo frontal tiene que ver con las decisiones acertadas y con la socialización y nuestra capacidad, lo que hoy se conoce como cerebro social. Hasta que sigue pasando el tiempo y ya se conocían bien las localizaciones y se empieza a mapear. Las áreas que se describieron hace más de 100 años, el señor Brodmann, siguen manteniendo utilidad. Las áreas de Brodmann, de alguna manera, el señor Brodmann mapea la corteza cerebral y le da números a las áreas que hoy siguen teniendo valor. Hoy por hoy hay imágenes muy buenas de eso. Nosotros los que hacemos neurología comportamental y cognitiva, le damos mucha importancia a esas áreas. El área 9 y 10 del lóbulo frontal, que tiene hoy, sabemos que tiene que ver con la toma de decisiones acertada. Las áreas del lenguaje, área 44, 22 y otras áreas. El área 7 del lado derecho, que tiene que ver con la capacidad de vestirnos. El área 39, el gyrus angular izquierdo, en la confluencia del lóbulo temporal y parietal, pero es del lóbulo temporal, que tiene que ver con la capacidad de leer y escribir.
el área 40 en el lóbulo parietal izquierdo, que tiene que ver con nuestra capacidad de poder gesticular, poder decir adiós, poder lavarnos las manos, y todo eso que cuando en su alteración se llama apraxia, porque el prefijo a quiere decir se perdió esa capacidad, a diferencia de la dispraxia, cuando empieza con dis, que es que la capacidad no se adquiere en forma adecuada o sana. Estamos ya por 1940 y algo, y aparece el estudio formal de este síndrome de desconexión interhemisférica cerebral en forma más florida. 1960 aparecen los estudios de varios autores en qué es lo que pasa cuando se separan los dos hemisferios cerebrales, pero los dos hemisferios están sanos. Se rompe el cuerpo calloso. Eso que une los dos hemisferios, que son entre 400 y 800 millones de fibras, cuya distribución y anatomía es un poco diferente en la mujer que el hombre también. Hay diferencias de género. Ahí estudia este síndrome y se observan cosas increíbles. ¿Podés creer, Raquel, que en 1960, 70 y 80 se comenzó ya a dialogar con cada hemisferio separado? Con el método de la taquitoscopía en aquel momento, podías hacer ingresar información al hemisferio derecho sin que el izquierdo se enterara, y viceversa. Y ahí se empieza a descubrir este gran síndrome de desconexión interhemisférica cerebral, donde si bien después de una lesión aguda se podía compensar más o menos en 30 o 40 días, habían elementos que seguían durante varios meses. Ahora, Michael doctor, Gazzaniga, sí, esto es la descripción y la evolución, digamos, científica y cómo se va a la neurología y descubriendo las áreas del cerebro que determinan determinadas funciones. Yo me pregunto, y capaz que la gente se lo está preguntando también, ¿estamos hablando de la mente cuando hablamos de decisiones? ¿Estamos hablando de la mente cuando dos brazos no están coordinados? ¿O es solamente la función cerebral de la que estamos hablando? Y la mente es un producto, subproducto. qué linda pregunta, Raquel. Mirá, es una gran pregunta, porque Norman Geschwin ya decía en 1970, el mundo científico todavía no está preparado para entender este síndrome. ¿Cómo es que se correlaciona? Y el individuo que habla de alguna manera con su hemisferio izquierdo en la mayoría de las personas, no es el que comanda la mano izquierda, que la comanda el hemisferio derecho. Y ahí se observa que podés dialogar con un hemisferio derecho que contesta gestualmente con la mano izquierda y con un hemisferio izquierdo que contesta verbalmente. Y decís, ¿cómo? ¿Pero qué es el yo? ¿Y qué es la unidad del yo? Y eso que llamamos yo, la mente humana. La conducta humana está regida de alguna manera que nos cuesta todavía entender por la interconsulta permanente entre los dos hemisferios. O Por sea, algo doctor, pasa. es como si existiera un comité, un comité en el área, no sé si en Córtex o no sé dónde que se da, y se ponen de acuerdo los distintos, ¿cómo podríamos decir? Zonas del cerebro, no sé cómo nombrarlas. Es evidente que sí. Mirá, había un filósofo, Karl Popper, en aquel momento en la gente que no creía mucho en que la mente tenía mucho que ver con el cerebro y era algo más, y era algo más etéreo, decía, esperen un tiempo porque los años nos van a contestar que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia en cuanto a la correlación anatomoclínica. Decía, miren que cuando se creen nuevas ventanas al cerebro, vamos a empezar a ver cómo la psiquis de alguna manera toda se organiza en este órgano tan complejo. Parecía muy simplista, y eran llamados como organicistas o biologicistas, los que querían reducir la mente de alguna manera al funcionamiento del cerebro. No es reducirla, es saber que depende del cerebro, pero todavía no entendemos bien cómo se hace todo. O Sí sea que conocemos la mente áreas. sería la función cerebral, una de las funciones cerebrales. Yo te diría que sí, que te diría esto. El cerebro humano organiza la mente, el humor, los comportamientos, la toma de decisiones, todo lo que llamamos cognitivo comportamental. Hoy sabemos, y lo afirma también Eric Kandel, que todos los procesos mentales, por más complejos o simples que sean, dependen del funcionamiento cerebral. Fíjate lo que te estoy diciendo y la connotación que tiene, porque cuando aprendes neurología,
vos aprendés cómo funciona el sistema nervioso central, periférico, y cuando vas al sistema nervioso central, uno presta mucha atención a la función cerebral. Y tenés comportamientos buenomotores, capacidad motora, capacidad sensorial, sensitiva, y la capacidad psíquica, que tiene mucho que ver con áreas secundarias, terciarias y cuaternarias de la corteza cerebral. Pero hay áreas que son estudiadas también desde la psiquiatría: los trastornos del estado de ánimo, los trastornos del comportamiento, la mala organización comportamental, de alguna manera, desde la apatía hasta la euforia, y los contenidos mórbidos del pensamiento, como son delirios y como son las vivencias o experiencias alucinatorias. Todas tienen que ver con alteración del cerebro. Sabés que, por ejemplo, hoy ya se sabe con las nuevas ventanas al cerebro que cuando uno tiene alucinaciones auditivas, por ejemplo, hay áreas como hiperfuncionantes o que disparan desde el lóbulo temporal izquierdo. Y así otras áreas que se llama actividad mental autogenerada. Esta actividad mental autogenerada, que es una actividad espontánea del cerebro cuando se sale del sistema de realidad, controlado también por aferencias del lóbulo frontal, es una máquina compleja que organiza la realidad de todos nosotros, una realidad compartida, y que tiene un sector que se llama sector prefrontal, que se llama también cerebro social o lóbulo metropolitano, como le dice Goldberg, porque es el que nos hace más humanos. No en vano, el gato destina a su corteza prefrontal, tiene en su cerebro un 3,5% de su corteza prefrontal de todo el cerebro. El perro el 7%, el mono rhesus el 17%, y el ser humano casi el 30% de su corteza cerebral la dedica a esta capacidad de socialización, 29%. El sector prefrontal, y quiero recordar a un muy querido amigo y prestigioso colega, el doctor Carlos Chousa, que nos decía: Roberto, era grado 5 de neurología, estudien el lóbulo frontal. Miren que no hay muchas publicaciones, parece sordo, pero por algo es el lóbulo que está delante de todo, nos decía. Por algo es el que está delante. Al, Qué al razón que frente de tiene. al frente de Sí, la sí. locomotora. Pero acá también, y aquí tenemos dos glándulas pequeñas que aparentemente tendrían muchísimo que ver también, la pineal y la pituitaria. Bueno, acordate que el cerebro tiene zonas corticales de alta elaboración y zonas subcorticales donde se conjuga también la coordinación motora, las áreas paralímbicas y límbicas que tienen que ver con el medio interno, con el medio hormonal. Yo te diría que en la clasificación de corteza cerebral, desde la primaria, la secundaria, terciaria, paralímbica y límbica, es como que la corteza primaria fuera la ventana de la casa mirando para afuera, y la corteza límbica es como la ventana que mira al patio interior. De alguna Hay manera esto una, sí. claro, hay una que es más antigua, o sea, en el Sí. desarrollo del cerebro me están viniendo ideas de cosas que he leído. Son zonas límbicas y paralímbicas, que son muy antiguas, es Esas el mismas que te arquicórtex. nombro. Claro, Imagínate claro. que en los seres vivos lo que se da es que en los cerebros más primitivos tenés como si fuera un dispositivo llamado A. En otro más complejo tenés A más B, en otro más complejo A más B más C, A más B más C más D. Imagínate que la construcción de nuestro aparato psíquico es un edificio que se va construyendo con pisos hacia arriba. Los últimos pisos son los últimos que construimos, y eso los neuropsicólogos podemos medir las nuevas capacidades que van surgiendo en el desarrollo del funcionamiento cerebral. Ahora, cuando eso se derrumba en la patología cerebral y cuando lo estudiamos en las demencias, por ejemplo, los pisos se van desapareciendo de arriba hacia abajo. Quiere decir que el que comandaba el cerebro o la conducta era el piso número 100. Ahora el que comanda es el último que queda arriba, que es el piso 50, pero el comportamiento no es el mismo. Y cuando se sigue derrumbando, los pisos inferiores son los primeros pisos que construimos. Y así la conducta va mostrando, y la cognición, un curso regresivo. Quiere decir que el que comanda la conducta y la psiquis es el piso que va quedando más arriba. Como una idea general te doy, porque no existe tal edificio. Pero en ese edificio te digo varias cosas. Nosotros vemos la retrogénesis, cómo va regresando lo cognitivo y lo comportamental, porque van destruyéndose lo último que se logra hasta lo primero que se logró. Después en algunas patologías desaparece, como que desaparece la psiquis. Sino que te estoy diciendo también que tanto los neurólogos, los psiquiatras y los neuropsicólogos, y los psicólogos también,
trabajamos en ese mismo edificio, pero en diferentes niveles de organización. Yo, por supuesto, lo que te estoy queriendo decir es que no hay una psiquis fuera del cerebro. Según los postulados de neuropsiquiatría y lo que dice Kandel también, y es lo que se ve en la clínica, el cerebro es el órgano que organiza toda la psiquis. Por eso, sí. Una pregunta de alguien que no sabe mucho. Sí. Si todos tenemos el mismo cerebro, supongamos que tenemos un cerebro estándar, ¿no? No con malformaciones. ¿Por qué somos diferentes todos? Qué buena pregunta. Mira, lo primero que enseñamos en la facultad, cuando damos, o yo daba los cursos de neuropsiquiatría, primero, y neuropsicología, los cerebros no son todos iguales, son todos diferentes. Todos tenemos diferentes capacidades, diferente organización del humor, de los comportamientos, y eso lo vemos en el diario vivir. Primero que los cerebros no son todos iguales, e incluso un hemisferio tampoco es igual al otro, porque se especializa el hemisferio izquierdo mayormente, pero no únicamente, mayormente en las áreas del lenguaje, capacidad de lenguaje, semantización, abstracción, conceptualización y con la propia inteligencia, más que el hemisferio derecho, que en la mayoría y no en todos, oficia como una maquinaria visoespacial y de coordinación conjunta con el izquierdo para actuar en el medio ambiente. Y como te decía, el síndrome de desconexión interhemisférica cerebral, yo escribí un capítulo para el libro que sacó el Hospital de Clínicas en Neuropsicología, complejo, muestra cómo habrían dos voluntades que se ponen de acuerdo, y no te estoy hablando de que somos dos, ni la suma, ni que estoy hablando del inconsciente ni del consciente, nada que ver con eso. Pero hay actividades que no son conscientes para el individuo, no te estoy hablando de inconscientes, estoy hablando que no son conscientes y que las puede realizar el hemisferio. De hecho, cuando está dividido el cuerpo calloso, cuando se estudia ese síndrome. Y en la normalidad, y nuestra conducta es el producto de ese acuerdo interhemisférico, y te puedo decir que no todos los cerebros son iguales, no todos los hemisferios, y que el cerebro del hombre es diferente al cerebro de la mujer también. Y ya se conocen muchas diferencias en las redes de gran escala. Y también que tenemos reservas cognitivas, no todos nacemos con la misma cantidad de neuronas, no todos tenemos la misma cantidad de reserva, y te puedo decir que a medida que la edad avanza, una misma lesión en la adolescencia no tiene la misma repercusión que cuando tenés 80 o 90 años. Cada vez van Claro. quedando menos neuronas en el banco de suplente para salir a jugar. A su vez se dice que el cerebro es sumamente plástico y que se regenera. Esa es como otra teoría que está hoy en boga. Bueno, parece que hay en ese sentido buenas noticias, todavía no está todo muy claro, pero habrían nichos de regeneración que antes se desconocían. Es un tema que no está muy claro todavía, pero la neuroplasticidad es lo que nos permite aprender, adaptarnos permanentemente al medio ambiente y a cada etapa de nuestra vida. En la patología, esa neuroplasticidad se pierde. Ya el individuo no puede aprender ni puede moldearse como se moldeaba en la normalidad. Envejecer normalmente implica que está normal para su edad y que sigue aprendiendo y sigue incorporando. ¿Sabes qué pasa? Algo tan curioso y tan lindo de comentar. Cuando envejecemos, la naturaleza se encarga, y esto me acuerdo que lo vi, qué lindo, en la Universidad de Chicago con Moisés Gaviria, que es un peruano que dirigía allá el presidente de la Asociación Mundial de Neuropsiquiatría, cómo cuando envejecemos se encienden áreas que antes no estaban tan funcionantes para ayudar un poco al todo. Y ahora para la actividad del lenguaje, para la actividad de la memoria, están otras áreas también auxiliando del otro hemisferio. O sea que en la normalidad nos vamos compensando permanentemente la pérdida neuronal progresiva. Y hay otro tema, y es que si vivimos mucho, ¿cómo va a ser nuestro rendimiento? Bueno, y se va modificando de acuerdo a la edad. Pero acordate, no todos los cerebros son iguales, por eso no somos todos iguales, y sin cerebro no hay psiquis. O Claro. sea, es el órgano que nos organiza como Tenemos personas. 2 minutos Sí. para terminar. Cerebro, mente, según el planteo suyo, basado en la ciencia, en la neurociencia y demás, la mente es producto del cerebro. No habría mente sin el órgano. Claro. Ahora, la conciencia, ¿qué es? ¿Qué rol ocupa? ¿Cuándo Mirá, aparece? ¿Qué es? hay muchas definiciones de lo que es conciencia y te digo la verdad,
se solapa mucho con tres capacidades que se describen desde diferentes áreas. El campo de la conciencia, lo que es la working memory, memoria operativa, y lo que es el proceso atencional. Hay muchas descripciones de lo que es conciencia, hablan del máximo campo de desarrollo atencional. Cuando hablas de atención, dicen que es el campo más consciente cuando estás atendiendo ahí. Y la working memory o memoria operativa tiene un concepto superpuesto, pero un poco más amplio. Vos funcionás como que hay cosas que traes al campo de la conciencia, pero no están tan conscientes, pero las vas a utilizar para planificar. Esta conciencia o darnos cuenta de lo que está pasando tiene mucho que ver con el concepto de working memory y proceso atencional y mucho que ver con el lóbulo frontal. Ahora, fíjate vos, cuando no somos conscientes de lo que está pasando, de lo que nos está pasando, ya hay un término también que habla de eso. Las personas pueden ser o no conscientes, pueden darse o no cuenta de la condición de enfermedad que tienen, se llama anosognosia. Así las personas no saben que están enfermas ni se dan cuenta en muchas patologías, desde patologías del lenguaje, de la memoria, pacientes que se olvidan de que se olvidan, y en la demencia cuando está tocado el lóbulo frontal, pero también otras áreas, habla de que sos consciente o no del déficit con lesiones del lóbulo temporal, parietal y frontal. Pero yo te diría que la idea que tiene que quedar es que la sala de operaciones, la sala de directiva, el consejo directivo está mucho en el lóbulo frontal, sector prefrontal. Cuando se afecta esa área, el comportamiento, y a veces no la memoria ni el humor, pero el comportamiento se modifica. Quiere decir que el área del cerebro social, la corteza prefrontal, es lo que nos ayuda a organizarnos en sociedad y a poder progresar. Vos imaginate un signo de más y un signo de menos. El signo de más en esta corteza bien organizada nos hace progresar en la vida. Tenemos metas, planificamos y con algunos vericuetos más o menos llegamos. El signo de menos es el control de los impulsos y de la emoción. En la patología vos ves cómo el signo de más se apaga y la persona no concreta, y en el signo de menos no controla su impulsividad. Es un área preciosa. Viste que hay una larga historia de muchos miles de años hasta que entendimos que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, como decía Popper, y había que esperar para darnos más cuenta de esto. Ha sido un gusto, me quedan 1000 preguntas y seguramente esto habilitará nuevos encuentros. Gracias, doctor Roberto Muchísimas Mejía. gracias, Raquel. Ha sido Gracias por esta una invitación. clase magistral para nosotros. Bueno, Gracias. muchas gracias a ustedes. Gracias, Gracias por gracias la por invitación. todo.